tiene, por ejemplo, me sale en el hemograma, tiene 10 de hemoglobina, pero el paciente es tipo perfundida, acidótica, lactato alto, sigue chocada, está con vasopresor, digo, ¿la transfundo o no la transfundo? Yo puedo usar para estratificar mi paciente como clase 3 o 4 el déficit de base también, igual que el índice de shock. Entonces, si mi déficit de base está en -10, digo, no, esta paciente está en una clase 4. O sea, si es que no está sangrando, mi razonamiento debe decirme, si es que no está sangrando ahorita, tiene algún foco de sangrado, esta paciente ha perdido todavía tanto que la recuperación de ese volumen de células formes todavía no se ha recuperado con lo que le pueden haber transfundido previamente. Y está justificado, ante esta reestratificación, yo digo, mi paciente es clase 4 porque tiene déficit base -10. Viene de sala de operaciones, ha hecho una tonía uterina, le han hecho un empaquetamiento uterino, han ligado uterinas y ha bajado. La hemoglobina de control está en 10, pero mi paciente clínicamente tiene manifestaciones de que está en una clase 3 o 4 shock. Y yo, al tratar de afianzar más o ser un poco más específicos en esta reestratificación, uso el déficit de base y me sale -10. Digo, mi paciente es una paciente clase 4. Está justificado y otra funda hemos derivado con la finalidad de conseguir una mejoría en el transporte de oxígeno y en la estabilización hemodinámica de estas pacientes. Y eso nos lleva a las 4 fases en un enfoque que es el enfoque ROCE, en el cual nosotros vamos para el uso de fluidos, pero que se extendió luego para el manejo del shock en general, y que nos dice pues que en el paciente en shock nosotros tenemos 4 fases en las que siempre debemos estar pensando si mi paciente necesitará algún tipo de medida, necesita fluidos, necesita vasopresores, necesita transfusión de hemoderivados, necesita una intervención. En la fase inicial de salvataje, todas estas medidas van a ser de tipo empírico. Yo voy a transfundir e infundir fluidos de forma empírica, basándome en estas características clínicas que ya hemos mencionado. Es recién en la fase de optimización donde yo puedo empezar a hacer algunas medidas o algunas estrategias de hemodinámica, como medir gasto cardíaco, ponerle un Doppler esofágico, ponerle un catéter central, ponerle un Swan-Ganz, ponerle un sistema de bioreactancia, bioimpedancia, ESCO, ponerme a monitorizarle el aclaramiento del lactato, etcétera, etcétera. En la fase de salvataje no. En la fase de salvataje en shock hemorrágico, la colocación de un catéter venoso central para monitoreo no tiene el más mínimo lugar. Una vez que yo he estabilizado y he definido si aparte de tener un componente hipovolémico o de precarga, mi paciente ya está haciendo un componente de contractilidad o de redistribución, es en la fase de estabilización, que es la tercera fase, donde yo voy a empezar a optimizar esto con la finalidad de proveer pues, soporte a las distintas disfunciones que están ocurriendo. Si mi paciente está hecho un distrés respiratorio o ha hecho un cuadro de edema pulmonar o está haciendo un TRALI, es en esta fase donde yo debo proveerle el soporte orgánico adecuado, igual si está haciendo una falla renal, si está haciendo un CID, si está haciendo hipofibrinogenemia. Es en esta fase ya de estabilización. Y la última fase es aquella fase donde yo trato probablemente esta paciente en la cual hemos cargado con volumen, hemos cargado con vasopresores, trato de escalar todas estas estrategias con la finalidad de regresarla a un balance por lo menos neutro o negativo al alta. En las fases iniciales, como ustedes verán, el objetivo no es mantener una restricción de volumen. Es cierto que un volumen excesivo puede ser deleterio, pero todos esos trabajos que han trabajado, dejar redundante, todas esas investigaciones que han trabajado, el efecto de los volúmenes altos en la reanimación de pacientes se refieren a marcadores tardíos, es decir, mortalidad tardía a los 30 días. Es cierto que las pacientes que mantuvieron más fluidos todo el tiempo, que estuvieron más edematosas, van a tener una mortalidad más alta. Pero eso es en el análisis post. En las fases iniciales de salvataje, de optimización y estabilización, como ustedes verán ahí, no hay restricciones para mantener una resucitación con fluidos adecuada o dentro de rangos aceptables. Así nosotros en la fase de salvataje nos vamos a encontrar hasta distintos escenarios, ya que las pacientes no siempre, a nosotros en el instituto nos pasa con mucha frecuencia, las pacientes no siempre nos llegan de la calle directamente. Entonces, nosotros tenemos la limitante de que vamos a tener pacientes que van a estar en este escenario 1. Esto es una paciente, por ejemplo, que está en recuperación de anestesia, ha sido intervenida y como ustedes ven ahí todo el equipo multidisciplinario que está con la paciente tratando de abordar pues un escenario donde hay evidentemente un sangrado masivo que probablemente esté condicionando shock, ¿no? Y si ustedes ven, están todos abocados mirando a la paciente, probablemente ahí deberían haberse dividido mejor las funciones en relación a esto. En un escenario 2 tenemos una paciente que sangró, que tiene un evento de tipo hemorrágico, que aparentemente ha sido contenido, como esta paciente con rotura hepática, que nos llega transferida por vía aérea, que llega con un taponamiento hepático, pero que clínicamente
al evaluarla, al monitorizarla, al colocarla al monitor, al hacerle una gasometría, vemos pues que tiene manifestaciones clínicas que nos hacen pensar que la paciente sigue todavía en una fase 4, ¿no? En el primer escenario, indudablemente, muy pocos dirían, ¿esta paciente en qué clase está? ¿3 o 4? No solo por la magnitud del charco de sangre que hay en el suelo, sino por las características clínicas que tenía la paciente, es una paciente en una clase 4 de shock hemorrágico. Pero este escenario 2 también es una paciente, entre comillas, más estable, está intubada con un ventilador de transporte, viene transferido por personal experto, pero que clínicamente todavía se entra en una fase 4. Entonces, en esta paciente todavía nosotros debemos plantearnos si hay un foco de sangrado que necesitemos detener antes de pasar a cuidados intensivos y llevar a la paciente rápidamente a sala de operaciones. Y este es el escenario 3, que es probablemente el más complicado para nosotros, porque es la paciente que ya fue reintervenida, es la paciente esa que llegó transferida, fue a sala de operaciones, había 2 litros de sangre en cavidad, la paciente clínicamente estaba pues en una fase 4, ya fue corregido esto, han hecho un reempaquetamiento, han transfundido hemoderivados y nos la pasan a nosotros. En este escenario 3, donde el foco del sangrado aparentemente ha sido detenido, es recién donde nosotros nos podemos a colocarle los catéteres, podemos a colocarle sistemas de monitoreo, ponemos un cardio-Q, le podemos hacer monitoreo con ecocardio para ver la precarga, la contractilidad con ultrasonido, como se está haciendo ahí. Y es en este escenario que estaríamos ya en la fase 2, digamos, donde también igual tenemos que seguirnos preguntando si es que la paciente todavía puede tener algún foco de sangrado que pase inadvertido. ¿Y por qué les digo que para nosotros, los que hacemos obstetricia crítica, este es el escenario más complejo? Porque en este escenario, muchas de las intervenciones que hacemos, la sedación, la ventilación mecánica, los vasopresores, a veces nos pueden engañar, digamos, o nos pueden mantener a la paciente, entre comillas, un poco más estable de lo que en realidad está, ¿no? En este escenario, una paciente puede rápidamente, en este escenario donde la paciente está ya con múltiples soportes, puede la paciente, por ejemplo, hacer un evento como esta paciente de acá, que hizo un evento de parada cardiorrespiratoria. Ustedes, la foto de abajo es el momento en el que están haciendo la reanimación. Miren la cantidad de ustedes de frascos arriba que tienen, no solo de fluidos endovenosos, sino también de hemoderivados. Es una paciente que hizo un shock hemorrágico y que progresó rápidamente por la acidemia, probablemente a un tipo de arritmia, y que requirió pues masaje cardíaco y reanimación cardiopulmonar avanzada, como ustedes ven en ese momento. Entonces, las pacientes en hemorragia, desde la puerta que ingresa como paciente que no tenemos más antecedentes, no sabemos la magnitud del sangrado, y luego las pacientes en los escenarios siguientes, donde tenemos pacientes con distintos factores de confusión, ya fue intervenida, ya fue reempaquetada, ya transfundieron hemoderivados, ya transfundieron fluidos. Igual, todas estas pacientes, ante todos estos escenarios, lo que quiero decirles es que en todos estos escenarios nosotros podemos seguir siempre clasificándole a la paciente. ¿En qué clase está? ¿Está en clase 1, en clase 2 o en clase 3? Porque en todos estos escenarios, inclusive en la paciente post-parada cardíaca, en esta paciente que está entre comillas estable, pero con múltiples intervenciones, está con dopamina, noradrenalina y vasopresina en infusión, ventilación mecánica, emergencia y con múltiples fluidos, pues esta paciente que acaba de llegar transferida y entre comillas ha sido referida con funciones vitales estables, pues esta paciente que está sumamente inestable, en todos estos escenarios yo puedo usar la estratificación clínica que les he mencionado. O sea, la estratificación clínica no es solo para la paciente que recién llega o para la paciente que está en emergencia, ¿no? Es para todas las pacientes. Y de hecho, nosotros estratificamos a las pacientes en cuidados intensivos de esta forma. O sea, yo a esta paciente, más allá del aparataje que tengamos, más allá del monitoreo hemodinámico que podamos hacer, más allá de que le puedo hacer variabilidad de presión de pulso, de volumen sistólico, oclusión telioaspiratoria, etcétera, etcétera, el monitoreo clínico es probablemente una de las medidas más sensibles para ayudarnos a identificar la presencia de sangrado que requiere intervención. Y asociado a ello, obviamente, nosotros para mejorar la especificidad usamos una serie de estrategias ya de tipo tecnológico, ¿no? Entonces, hay distintas formas o charts que se han diseñado pues con la finalidad de ayudarnos a nivel intrahospitalario a diseñar estas estrategias de manejo, ¿no? Nosotros vamos a tener 2 estrategias básicas en el manejo de la fase inicial de salvataje. La primera es la optimización de los fluidos, que podemos hacerla basada en objetivos, en parámetros clínicos, en parámetros de perfusión, en parámetros dinámicos, en parámetros estáticos de la forma tradicional como hacían los intensivistas allá por los años 60, 70, siglo pasado, colocando pues catéteres dentro de los pacientes como el catéter de arteria pulmonar, que es un catéter muy largo, que se vio que era muy complejo de colocar. Nosotros acá en Perú lo hemos usado en múltiples unidades, incluyendo la UCI materna del instituto, durante mucho tiempo, pero se vio que su uso asociado a que requiere mucho entrenamiento
se asociaba también a desenlaces fatales, incrementaba la mortalidad en algunos entornos en cerca de 10%, y por eso se sugirió una moratoria para dejar descansar en paz al catéter de su casa. Quedó su hermano menor, el catéter venoso central, que tiene una desventaja en el embarazo, que la PVC ya está anormalmente alta, o sea, está entre 4 y 8 centímetros para la semana 30 a 32 por arriba de lo normal, de tal forma que no ayuda a medir la hemodinámica de las pacientes gestantes, ¿no? También se diseñaron sistemas que es cierto, fueron diseñados inicialmente para el shock de tipo séptico, como esto del Early Goal Direct Therapy del doctor Emanuel Rivers, quien en Río de Janeiro diseñó un esquema para aplicar en las primeras 6 horas que una paciente llegaba a la emergencia, y que rápidamente yo me trazaba objetivos. Digamos, le pasaba volumen hasta que su PVC esté por entre 8 y 12. Si estando entre 8 y 12 la presión arterial media seguía por debajo de 65, le empezaba vasopresores. Si es que la presión arterial media seguía por debajo de ese punto, no mejoraba, le medía la saturación venosa central a través del catéter venoso central que le habían puesto de ingreso. Si estaba por debajo de 70, le iniciaba medicamentos para mejorar la contractilidad o también transfusión de glóbulos rojos. Y luego medía la diuresis para ver pues, que la paciente haga más de 0.5 mililitros por kilo por hora, ¿no? Estos objetivos terapéuticos, al lograr en 6 horas, mostraron en un estudio inicial de que disminuían la mortalidad o el riesgo absoluto en alrededor del 16%, con un NNT de 7, pero en observaciones posteriores, en revisiones posteriores, se vio que un esquema tan agresivo, porque este esquema se asociaba a una infusión muy grande de fluidos para tratar de mantener la PVC alta, para tratar la presión arterial media alta. Es un esquema bastante agresivo. Si bien es cierto, se convirtió en parte del estándar del manejo de la gente que hace medicina intensiva, usándola en general en toda la población podía tener cierto riesgo, ¿no? Así, luego hemos tenido pocas recomendaciones en realidad en relación al uso de fluidos en shock hemorrágico, casi todo ha sido siempre de tipo empírico. La mayor cantidad de recomendaciones son derivadas de las recomendaciones que se hicieron para la sepsis, en el Surviving Sepsis a partir del año 2004, y que luego en 2013 y 2018 se repitieron, que es de administrar, como está en el punto 4 del cuadradito rojo de arriba, donde dice administrar 30 mililitros de cristaloides hasta que se corrija la hipotensión o el lactato esté por debajo de 4, ¿no? Esa recomendación empírica es la que se ha extendido luego posteriormente para el manejo de shock hemorrágico. Ustedes van a ver en muchas guías que dice pues administrar 30 mililitros por kilo en bolos. Si la paciente pesa 60 kilos, son 60 por 30, 1800. Y los bolos en sepsis máximo pues se sugieren así, en ese punto, entre 1500 y 1800. No hay una guía única para la administración de fluidos en el shock séptico. Probablemente administrar inicialmente cristaloides sobre coloides sí sea lo recomendado. Si tenemos cristaloides balanceados, como ahora en el país tenemos el isofundin, y próximamente parece que va a entrar el Plasmalite, que son cristaloides que tienen menos cloro, cloruro de sodio, y que producen menos acidosis metabólica, menos alteraciones del medio interno, probablemente sea la mejor indicación usar cristaloides balanceados, como le digo, como el isofundin, que ya tenemos ya actualmente, nosotros lo tenemos ya en petitorio, el Plasmalite todavía no tiene autorización de DGMI, pero probablemente ingrese, ¿no? Que son alternativas al cloruro de sodio, ¿no? El objetivo siempre es mantener pues el flujo sanguíneo circulante y mantener la capacidad del volumen circulante efectivo, de mantener la perfusión. Esta perfusión se puede medir si el paciente tiene un catéter venoso central, si yo le tomo gases arteriales a través de esto, ¿no? Mientras más baja esté la saturación que yo tomo a través de un catéter, me indica que la perfusión está peor. Mientras más alta es, me indica que la perfusión va yendo mejor, ¿no? El punto de corte es establecido alrededor de 70. Mientras más cerca de 70 esté es mejor, mientras menos de 70 esté es porque la paciente requiere más medidas de reanimación, que incluyen no solo volumen, sino también transfusión de la capacidad de transportar oxígeno, o sea, de hemoglobina, independientemente del nivel de la misma. El lactato es otro marcador que ayuda a predecir mortalidad. Si bien es cierto, se ha estudiado mucho más en shock séptico, puntos de corte por arriba de 4 en hemorragia se asocian a mayor mortalidad, pero hay estudios y observaciones muy interesantes con punto de corte en el rango casi normal, ¿no? Punto de corte 2, un trabajo del Hospital Regional de Trujillo muy interesante, como factor pronóstico de muerte, si es cierto fue sepsis severa en aquellos pacientes que tenían lactatos por arriba de 2. Igual lo que se llama el delta CO2, que nos ayuda a ver qué paciente todavía sigue en shock, aun cuando la presión arterial estuviera normalizada, por ejemplo, con vasopresores. El delta CO2 es muy sencillo de sacar. Yo saco gases arteriales de la arteria, ahí me sale la presión de CO2, y saco gases a través de un catéter central y saco la diferencia. Cuando esta diferencia es mayor de 6 y se va elevando, me indica que la paciente está hipoperfundida aun cuando esté normalizada. En el paciente que esté ventilado
mecánico o cuando queremos analizar la interacción cardiopulmonar, la variabilidad de presión de pulso, que no es sino esa oscilación que vamos a ver en una línea arterial y que es pues la diferencia de los picos sistólicos máximos sobre la semisuma de ambas multiplicado por 100, y nos va a indicar pues con punto de corte por arriba de 15 las pacientes que nos va a ayudar a predecir las pacientes que todavía requieren volumen. Nos ayuda a decir también estas pacientes que requieren volumen no se van a congestionar cuando le pasemos volumen, y nos dicen que cualquier marcador de perfusión que tenga mal, si esta paciente está orinando poco, tiene trastorno sensorio, está taquicárdica, cualquier cosa, está con el lactato alto, está en acidosis metabólica, va a mejorar si yo le paso volumen guiándome con la variabilidad de presión de pulso. Es mucho más fácil de identificar en el paciente que está en ventilador mecánico, es muy sencillo para nosotros, por eso el paciente en la UCI, identificar qué paciente está con hipovolemia, y muchas veces guiamos la terapia con volumen, justo analizando esto de acá mediante sistemas de análisis de contorno de onda de pulso, que actualmente muchos de los monitores multiparamétricos ya incluyen por defecto. Pero este tipo de monitoreo requiere que yo tenga ya cierto aparataje, cierta instrumentación, cosa que no siempre tenemos en las pacientes, ¿no? Pero en el campo clínico, de forma mucho más sencilla, nosotros podemos echar mano de otra herramienta, que es la onda de pulsoximetría. Si ustedes ven esa onda en la parte inferior, donde hay un círculo celeste, ese 25, que es un índice de variabilidad pulso-prestimográfica, nos está mostrando cómo la línea de base del pulsoxímetro está oscilando. Y ese pulsoxímetro en esta paciente no estaba en el pecho, para que oscile con la respiración. Pero hay una oscilación de tipo respiratoria, aun cuando la mano está en la cama y está alejada del tórax. Esa oscilación respiratoria nos va a traducir una variabilidad en la cantidad de sangre que está llegando en algunos latidos al dedo de la paciente. Porque esta paciente que está en hipoperfusión, cuando la paciente respira y la presión dentro del tórax se incrementa, se van a colapsar parcialmente vasos pulmonares, las ramas de la arteria pulmonar y también las venas cavas, de tal forma que la cantidad de sangre que va a llevar el cuerpo al dedo en algunos latidos va a ser menor. Y vamos a ver esa oscilación con la respiración, que tiene una concordancia con la oscilación que veríamos en una línea arterial que normalmente nosotros colocamos en radial en las pacientes que están ya en estado más crítico. Entonces, esa variabilidad pulso-plastimográfica es una también medida muy sencilla desde el punto de vista clínico, porque pulsoxímetros que muestran onda tenemos en todas las salas de operaciones del mundo. Vamos a tener nosotros un indicador muy fiable de que la paciente es tipo volémico. Una paciente que tiene una onda como esa, donde está oscilando la onda pulso-plastimográfica, o si tenemos un monitor como este Máximo o un Nelcor, que son mucho más modernos, que casi todas las máquinas de anestesia actualmente ya incluyen, vamos a ver esa variabilidad en la onda de la línea de base. Nosotros podemos decirle, ustedes pueden decirle a su anestesiólogo, mira, mi paciente creo que es tipo volémica, ahorita ya ligué y empaqueté, pero por favor, pasa el reto. Entonces, sí, ya le pasé 500. No, esa paciente está todavía con una variabilidad de presión de pulso incrementada. Por favor, pásale o rétala hasta que se corrija este incremento que tiene la variabilidad de presión de pulso. Valores por arriba de 15 son ya valores con significancia clínica, un punto de corte de 20 o 25 ya pues indica que la paciente está muy hipovolémica. Entonces el pulsoxímetro y sus variaciones, como vemos ahí en medio, donde se ha asociado a otras alteraciones como la misma variabilidad de presión de pulso, la variabilidad de la presión sistólica, es un indicador muy útil en relación a identificar qué pacientes todavía requieren volumen, ¿no? El manejo hemodinámico así de estos pacientes requiere monitoreo de tipo instrumental, lamentablemente, cuando llegan a esta fase más severa, cuando están con múltiples intervenciones, están en ventilador, están en diálisis, requieren todavía hemoderivados, requieren todavía fluidos. Esta paciente, como ustedes ven, se la está dializando, al mismo tiempo se la está transfundiendo, porque probablemente todavía el déficit que tiene no se ha corregido, ¿no? Vamos a ir pasando rápidamente. Nosotros usamos sistemas de monitoreo como este acá, que se llama Doppler esofágico, que es una sondita que se usa en el esófago, que nos ayuda ya a identificar de forma más fehacientemente la hemodinámica de los pacientes. Pero esto ya es monitoreo de tipo instrumental, que sí nos va a ayudar a identificar patrones con más certeza, analizar la variabilidad del volumen sistólico, a ver si en relación a intervenciones como por ejemplo que yo le paso un reto de volumen y el volumen sistólico de la paciente que yo estoy midiendo varía más de 10%, dice que esa paciente todavía requiere más volumen. Nosotros titulamos así los fluidos en cuidados ya intensivos, ya no en esta fase, lo decía, en la segunda y tercera fase, y el objetivo es ya no ser empíricos. La primera fase de salvataje, sí, tenemos permiso para ser empíricos y pasarle el fluido hasta que la paciente se estabilice. Pero en la segunda y la tercera, el fluido tiene que ser más racional. Y una forma de hacerlo racional es establecer estos estrategias, digamos, que se llaman de optimización de la volemia, donde yo voy midiendo algunas variables, por ejemplo, la precarga, la mido por el volumen sistólico,
y el tiempo de flujo corregido, y voy pasando retos de volumen, que son pruebas al sistema circulatorio que me permiten ver la reserva funcional del paciente mejorando su hemodinámica. O sea, yo paso un reto de volumen, tengo que medir previamente algunas variables hemodinámicas y posteriormente otras. La variable hemodinámica más sencilla que yo puedo medir sin aparatos, ¿cuál es? La frecuencia cardíaca. ¿Y cuál es otra? La presión sistólica. Y si divido una sobre la otra, ¿qué voy a encontrar? El índice de shock. Yo puedo inclusive usar el índice de shock como una forma de monitorizar hemodinámicamente. Calculo el índice de shock de la paciente, le paso un reto de 500 de volumen y luego vuelvo a medir el índice de shock. Entonces, hay formas clínicas muy sencillas como yo sin tanto aparato puedo ir monitorizando y viendo en qué punto va subiendo la curva, trazándome una curva mental de Frank Starling en relación a la hemodinámica de este paciente. Si la paciente va mejorando o va mejorando su hemodinámica, yo digo, esta paciente es hipovolémica. Claro, les digo, nosotros lo hacemos con herramientas como esta, como las ondas de flujo aórtico del Doppler esofágico, y yo voy, mientras el volumen sistólico va incrementándose más de 10%, yo sigo pasando retos de volumen, ¿no? A veces llegamos a cargas muy altas, a veces algunos colegas tienen la impresión de que en la UCI le pasamos demasiado fluido a los pacientes, pero deben saber que generalmente la administración de fluidos está guiada por algún tipo de medición ya de tipo objetiva, de tipo ya racional, ya deja de ser empírica. Hay formas como el test de elevación pasiva de las piernas, que son muy sencillas de saber si a un paciente también le falta líquido. Se pone a la paciente las piernas 45 grados durante un minuto, pero previamente tenemos que monitorizar alguna variable. Si yo no tengo nada, aunque sea la onda del estimógrafo, el pulsosímetro o un índice de shock o la frecuencia cardíaca, elevo las piernas y luego los minutos siguientes vuelvo a medir. Los pacientes respondedores van a elevar sus variables o van a mejorar sus variables hemodinámicas, que luego van a regresar a lo normal, pues, cuando se bajan las piernas. ¿A qué equivale esto? A más o menos 300 a 500 mililitros, que es la reserva de volumen que tenemos a nivel de miembros inferiores. Su efecto es transitorio, es más un test que tratamiento, y se usa para aquellos pacientes en los cuales yo tengo cierto temor de pasarle volumen, o cuando quiero simplemente saber, a mi paciente le faltará volumen, me planteo eso como pregunta, elevo las piernas, si se mejoran las características clínicas, digamos, el paciente tiene 120 de frecuencia cardíaca, elevo durante un minuto y mido luego de terminar el minuto y bajar las piernas, la mejoría en la frecuencia cardíaca, yo voy a poder saber si en realidad mi paciente se beneficia de volumen. Cambios de alrededor del 10% al 15% en la variable hemodinámica que midamos nos dicen pues una respuesta favorable. Un ejemplo muy interesante es esta paciente de acá, que es una paciente publicada por el Madrid, donde es una paciente cesariada por placenta previa con acretismo, sangre 3 litros 500, le transfunden en sala de operaciones 20 paquetes globulares, 10 plasma frescos, 3 unidades de plaquetas, 500 de coloides y un volumen similar a lo que había perdido en cristaloides, o sea, 3.500. ¿No? Le hacen una serie de exámenes, ven que la mujer está muy acidótica, tiene un déficit de base de menos 14, base de menos 14 es shock hemorrágico, base 4, un lactato de 7, el lactato normal es hasta 2, persiste hipotensa, pese a que ya le han iniciado noradrenalina. ¿Qué hacen? Le colocan una sonda de Doppler esofágico, similar a las que nosotros tenemos. La paciente ven que está con una taquicardia marcada, 123, tiene un índice cardíaco bajo, 2.2, tiene un índice de volumen sistólico también bajo, un tiempo de flujo corregido muy bajo, que son marcadores, el índice de volumen sistólico y el tiempo de flujo corregido de precarga disminuida, una velocidad pico, que es un marcador de contractilidad bueno, pues está arriba de 60, de 80, o sea, el problema no es contractilidad, el índice de gasto cardíaco están bajos, básicamente por problemas de precarga. Entonces, con estos resultados, ellos deciden, ya de forma guiada con este monitoreo hemodinámico, resucitarla con más fluidos. Le pasan 1 litro de cristaloides adicional, de coloides, perdón, adicional, 3 litros de cristaloides y 10 paquetes globulares, ¿no? Entonces vemos cómo cuando nosotros hacemos monitoreo de la hemodinámica vamos a encontrar que las pacientes pues requieren muchas veces mucho más volumen o más hemodderivado de lo que nosotros pensaríamos, ¿no? Ha sido un gusto, disculpen, como les decía, la ausencia de forma física en relación a que estoy un poco mal de salud, ya recuperándome afortunadamente, pero ha sido para mí muy grato estar en el presente curso. Muchísimas gracias. Los dejo y si hay alguna consulta, de repente la podemos responder por el correo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes y muchos éxitos con el presente curso.
el tema que se me asignó es acerca de lo que es el tratamiento quirúrgico laboral. Me voy a centrar especialmente en lo que es, más que entrevistas, las clínicas para preservar el útero y obviamente contener una barrera estética. Para ello debemos tener algunos principios. Las técnicas son muy conocidas, hoy en día hemos aplicado muchas variantes, y eso enriquece obviamente que tengamos alternativas quirúrgicas cuando queremos hacer un manejo conservador y estamos frente a una hemorragia estética. Entonces, en general, nosotros vamos para hacer una cirugía conservadora, debemos tener una buena visión del campo quirúrgico. Por lo tanto, también se previene con una altura adecuada en el acuerdo cirujano, ¿no? Al fraccionar los vasos, debemos hacerlo con sumo cuidado, ¿no? Y los hilos deben cortarse inmediatamente, no dejarlo como un respaldo una vez, ¿no? Los vasos deben ligarse individualmente. Cuando son paquetes vasculares, es posible hacer en forma individual. Y se recomienda usar suturas de absorción tardía. La técnica debe ser de más fácil acceso y lo menos invasivo, ¿no? Y sobre todo, debemos tener en cuenta el deseo de fertilidad futura de la paciente, ¿no? Siempre una frase que nos dice el colega extranjero que muchos ya están entendiendo, lo más importante que es, debemos hacer lo que mejor sabemos hacer. Y justamente como hay alternativas en muchos emergencias, pues vamos a ver las principales. Muchas veces cuando estamos frente a una hemorragia estética, llevamos a esto. Ese es el caso de una paciente que tenía un atletismo placentario. Miren, ¿no? Hoy en día, finalmente, ya se puede hacer cirugía conservadora en su caso. Pero en una anatomía, propiamente dicha, antes, muchas veces terminábamos sin histerectomía, cuando era responsable del tratamiento médico. No, porque no disponíamos de muchas técnicas quirúrgicas. Sin embargo, hoy es posible preservar ese útero cuando no responde un manejo médico, cuando estamos frente a una anatomía uterina. Recordemos que una paciente puede tener entre 4 a 5 litros de sangre circulando en su cuerpo. Si tuviera una pérdida sanguínea del 40%, va a perder entre 1.6 a 2 litros de paciente. Por tanto, ¿qué pasaría si ocurre esta pérdida sanguínea? La paciente puede entrar a una hipoxemia generalizada. Ello puede conllevar a una disfunción orgánica, daño metabólico, hipotermia, a una coagulopatía, una acidosis metabólica, y si esto progresa y no lo contenemos, obviamente a una muerte materna, ¿no? Cuando estamos frente, sabemos que más de las 3/4 partes de hemorragias obstétricas se dan en el periodo de posparto, y en ello debemos evaluar sobre todo lo que es las 4T, creo que es conocida ya por todos, ¿no? Lo que es el T de tono, tejido, tramo, trombina. El tono, el 70% será en este primer punto, el tono. Y es fácilmente, podemos reconocer una paciente que pueda presentar una hemorragia postparto, sí, teniendo en cuenta los factores de riesgo. Si por ejemplo tengo una paciente gestante, o por todo el embarazo general, un polidramio, una paciente que está siendo sometida a un trabajo de parto prolongado, esta paciente puede presentar una tendencia uterina. Entonces yo tengo que prever eso, ¿qué hago o qué debo hacer al respecto? En caso de trauma, cuando estamos frente a un parto históxico, puede haber desgarro de pared, de canal cervical, felizmente son entre el 20%, ¿no? O cuando en caso de tejido, el 9%, que hoy en día se está viendo bastante, lo que es las placentas retenidas o las placentas que tengan algún trastorno de las placentas ácretas, ¿no? También está cobrando mucha importancia hoy en día, ¿no? Por el aumento de su incidencia, ¿no? Y si nosotros estamos frente a una paciente con una reclamación severa y está haciendo una coagulopatía, puede presentar sangrado justamente por problemas en la coagulación, y por del 1%. Sin embargo, las dos terceras partes de las hemorragias postparto ocurren sin factores de riesgo asociados, y es muy importante tener en cuenta esto. Debemos estar preparados cuando estamos frente a una situación de una hemorragia postparto. Se ha escrito mucho, se ha investigado mucho, y se concluye que si nosotros nos retrasamos en una atención inicial para contener esta hemorragia postparto, esta va a estar asociada con una mayor gravedad de la hemorragia y todas las consecuencias que se puedan presentar, como dijo al inicio, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer un diagnóstico oportuno, debemos saber manejar los tiempos. Ya ustedes han escuchado hablar de esa famosa hora dorada, que es importante en cuanto estamos frente a una hemorragia postparto.
Pero ¿qué pasaría? Nosotros todos sabemos que ahí también usamos uterotónicos, análogos de las prostaglandinas, ¿no? Ergotrate, etcétera, ¿no? Si pasado un tiempo determinado no resulta el efecto, ¿no? Recurrimos a otras técnicas, como el pasaje uterino y banal, ¿no? Que ya todo el mundo lo conoce. Si no respondiera, acudimos a lo que es el tratamiento con balón intrauterino, famoso balón de vaca. Si pasa el tiempo y no responde, y si disponemos, recurrimos a lo que es la embolización de las arterias uterinas. Pero ahí no queda eso. Y si no responde, debemos recurrir a un manejo quirúrgico. Y muchas veces tenemos que radicales y hacer una histerectomía. Se pasó ahí una imagen al final. Con respecto al taponamiento con balón intrauterino, ¿no? El famoso balón de Buckley, este balón fue descrito por primera vez en el 2001 por el doctor Buckley. Y es el primer balón conocido o diseñado exclusivamente para ser usado en la cavidad uterina y realizar un taponamiento intrauterino. Este es el balón inicial, ¿no? Que tiene una capacidad de 400 hasta 500 cc, ¿no? Que uno va llenando poco a poco de agua, tiene una salida de acá, que es como una sonda Foley, por la cual se va drenando, evacuando la sangre que aún está quedando. Conforme vamos insuflando, va haciendo una compresión interna hacia las paredes y detiene el sangrado, ¿no? Y lo que queda se va eliminando por acá. Y uno va cuantificando para ver si está siendo efectivo o no el balón de Buckley. Pero lamentablemente no disponemos de este balón en todas las instituciones. Sin embargo, se han diseñado algunos balones artesanales, ¿no? Usando una sonda Foley o usando una sonda Newton asociada a un preservativo, ¿no? Que eso justamente en el taller se le va a mencionar. Y entonces son alternativas, son medios artesanales que nosotros podemos recurrir para hacer un taponamiento con balón intrauterino. Como le decía, su mecanismo de acción, ¿cuál es? Es la presión intrauterina, que debe ser mayor que la presión arterial sistémica en este momento, y eso va a hacer que el sangrado cese. Cuando obviamente usted lo tenido como reacción, ¿qué va a provocar? Una contracción uterina, ¿no? Y va creando así una presión hidrostática sobre las arterias uterinas, y de esa manera va a disminuir el sangrado. Otra forma de hacer el taponamiento uterino es el uso de compresas. Si bien no es usado porque antes inicialmente se empezaba así, ¿no? Cuando no había el balón de Buckley, ¿no? Con la cual uno colocaba gasas, compresas, en forma manual dentro de la cavidad uterina, ¿no? O sea, una presión directa, ¿no? Para hacer el mismo efecto del balón de Buckley, ¿no? Y de esta manera poder contener el sangrado. Obviamente, como digo, eso se usaba antes e incluso se puede usar en determinados lugares cuando no disponemos de balón de Buckley y creíamos que es una solución en ese momento, podría reemplazarlo, ¿no? Pero no es lo ideal, como digo, es un recurso, ¿no? Lo ideal sería un balón de Buckley. Acá hay una diapositiva que se me puede olvidar. La otra es lo que es usando la vía vaginal, era lo que es la técnica SEA, es el deslizamiento de las arterias uterinas por vía vaginal, que mañana vamos a explicar con detalle en el taller, ¿no? Eso lo vamos a explicar al final. Cuando no, digamos, responde a este manejo inicial del taponamiento intrauterino, ya sea usando balón de Buckley o usando compresas, vamos a tener que recurrir allá a un manejo quirúrgico. Y justamente lo que va a hablar es el manejo conservador, ¿no? Lo que son, por ejemplo, las suturas compresivas. Existen muchas variedades de suturas compresivas y de acuerdo al caso uno lo aplica. Pero lo voy a mencionar los tres más importantes, ¿no? Que es la sutura compresiva de Bellinch, Hyman y el Ochoa, ¿no? Acá solamente es una imagen representativa en la cual vemos acá, hoy es para nosotros poder, digamos, buscar o diferenciar el origen sangrado, tenemos que sectorizar al útero. Por encima del segmento es el rotor para quemada, una imagen en la cual él ha hecho esta clasificación, la sectorización, mejor dicho. El sector 1
corresponde a lo que por encima del segmento, todo el sangrado proveniente del fondo uterino. El sector 2 corresponde a lo que está por debajo del segmento uterino, incluye el cervix. Y el sector 3 es lo que corresponde por debajo del cervix, el sector del canal vaginal. Dependiendo del sector afectado, yo digo qué vaso puede estar implicado ahí y decido qué técnica voy a utilizar para contener sangrado. Si el sangrado es proveniente del sector 1, obviamente, ¿en qué casos? Cuando hay una atonía uterina. Este sangrado va a ser proveniente de las ramas descendentes de las arterias uterinas, de las ramas descendentes de las arterias ováricas, en menor medida, y de las arterias de ligamentos redondos, que son de escasa distribución, ¿no? El 80% de la irrigación uterina depende de las arterias uterinas. Entonces, si yo veo que el sangrado es proveniente, corresponde al sector 1, una sutura compresiva puede ser lidial. Si por el contrario, el segmento 2 es el afectado, ¿no? Nivel segmento y cervix, entonces los vasos implicados serían las ramas descendentes de las arterias uterinas, ramas de las arterias cervicales vaginales, las vesicales superiores y las pudendras. Entonces, si yo le identifico bien el sector afectado y el sangrado viene, por ponerlo en ejemplo, una placenta previa y el sangrado viene del pecho, una sutura compresiva no me ayudaría mucho, ¿no? Si son por el contrario, la ligadura de los vasos arteriales, una desarterialización, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el origen del sangrado para después determinar qué tipo de procedimiento voy a realizar. La técnica de capitanaje, para esto es una técnica que requiere bastante experiencia quirúrgica, es rápida, segura, económica y altamente eficaz, ¿no? Y es útil cuando se desea preservar la fertilidad. ¿En qué caso usamos? Cuando hay un problema a nivel cinturón debido a una atonía uterina, ¿no? Ahí usamos unas suturas compresivas longitudinales, ¿no? Y cuando el sector 2 está afectado por una inserción anormal de la placenta. En este caso usamos suturas compresivas transversas del segmento inferior y si no es suficiente, añadimos el componente longitudinal de la sutura, ¿no? Esas son variantes, pero ese es, digamos, un recurso adicional si no responde a las otras técnicas, ¿no? Como digo, requiere bastante experiencia quirúrgica. Vamos a hablar de la sutura compresiva Belich. A mí me gusta hablar sobre imágenes, ¿no? Pero el objetivo principal de la sutura del Belich, ¿cuál es? Es una sutura compresiva longitudinal. Si nosotros tenemos aquí el útero, la sutura va a ser longitudinal. Antero, o mejor, desde algún céfalo caudal, digamos, ¿no? La compresión es vertical continua del sistema vascular uterino, con el objetivo de que el cese del sangrado. En esta imagen hay lo otro que es importante. En la sutura de Belich debemos hacerlo siempre con útero abierto, aún cuando no hemos hecho el cerrado. Entonces, tenemos acá la regla 3, ¿no? Con útero abierto, con la isla todavía abierta, 3 centímetros por debajo del borde inferior de esterotomía y a 3 centímetros del borde ingresamos la aguja con toda la pared. Salimos, sale la aguja 3 centímetros por encima del borde superior de esterotomía y a 4 centímetros del borde, como dice acá. Doy la vuelta y a nivel de extensión de los úteros sacros o a la altura del vístero, ojo, tiene que ser a ese nivel, no lo puedo hacer muy arriba, porque si yo me voy arriba, ahora muy arriba, no me va a hacer el efecto que yo deseo, ¿no? Igualito, respetando la regla de los 4, introduzco la aguja de tal punto, de tal modo que yo lo pueda ver, que está sobrepasando, llegando, atravesando o atraviesa la cavidad uterina. Salgo por el lado lateral y me dirijo hacia el otro lado, igualito. Y regreso igualito, 3 centímetros por encima del borde, 4 centímetros del lateral y 3 centímetros por debajo y el 3 centímetros lateral. Cuando yo tengo ya hecha esta sutura, hago la tracción y el anudo por debajo. Luego de que he hecho yo esa sutura, recién hago el cierre de útero. Pero ojo, tener en cuenta que es importante tener útero abierto con el objetivo de ver que el hilo ha salido, porque a veces nosotros cometemos el error de hacerlo solamente encima y no hacer el efecto compresivo. Entonces, tenemos que verlo. Y además, en este momento vemos in situ si en el momento de traccionar o hacer la sutura de la compresión, el sangrado es este, ¿no?
Es como, para eso obviamente necesitamos un buen ayudante. Nosotros tenemos el útero acá, mañana te digo, vamos a explicar con más detalle. El ayudante tiene que ser una compresión antero-posterior y cefalo-caudal, en este momento. No, muchas veces que nosotros quizás nos han enseñado a hacer este doblez, ¿no? Porque este no es la compresión, solamente estamos hablando de útero. Es hacer esta compresión tanto antero-posterior y cefalo-caudal, como si estuviera en un útero contrayéndose, ¿no? Entonces mañana vamos a verlo, pero como digo, acá es importante el ayudante que al momento de traccionar los hilos, la idea tiene que ser, ¿para qué? Para que el útero pueda quedar, tiene que ser una tracción constante, para que el útero pueda quedar de esta forma. Miren. Ojo, tener cuidado, no pensar que está necrosando el útero, tiene que ser una tracción continua, tanto así que el útero quede contraído, pero, y simétrico, ojo, pero que tampoco quede suelto. Porque si queda suelto este útero, ese hilo se sale por un costado y va a perder su efecto, ¿no? Entonces, es importante que quede así este útero. Como decía, siempre con la histerectomía abierta, ¿no? Se dice que la principal involución uterina ocurre en la primera semana postparto y el efecto máximo de la sutura será entre 24 a 48 horas, ¿no? Ya después pierde su tensión, pero la hemostasia ya se ha logrado que es el objetivo, ¿no? Porque eso es lo que no vamos a conseguir nosotros cuando hacemos, o cuando estamos haciendo un manejo médico. Eso es lo que corresponde al Benich. La otra alternativa a esto es la sutura compresiva de Hyman. A diferencia del Benich, esto se tiene que hacer con un telón cerrado. ¿En qué casos? Cuando con una puerta que está con una atonía, ¿no? Y nosotros queremos cruzar el útero, podemos hacer la sutura Hyman. Igual tiene la sutura compresiva longitudinal, ¿no? Se hace un primer lazo, son lazos separados, se utiliza una aguja recta de 7 centímetros, porque se pasa el hilo de adelante hacia atrás, ¿no? Miren, por un lado, y lo mismo se hace del otro lado. Acá, a diferencia de Benich, nosotros no observamos directamente la cavidad uterina. Y no requiere apertura de cavidad uterina, y es una técnica muy rápida. La única desventaja acá, ¿cuál es? Es de que si yo no hago bien simétrico, ¿qué puede pasar? Que va a causar una tensión desigual, ¿no? O se puede deslizar la sutura. Sobre eso había variantes. Algunos colegas hacen un nudo entre dos puntos. Dejan un cabo acá, otro cabo acá. ¿Para qué? Para que este hilo no se deslice hacia los costados, ¿no? Pero si ustedes lo hacen bien, o aplicando una buena compresión, no tiene por qué deslizarse. Pero si yo hago un punto flojo, efectivamente se va a deslizar. Entonces, la sutura compresiva Hyman, a diferencia de Benich, como digo, esto se puede hacer con útero cerrado en aquellas pacientes con un parto vaginal, a diferencia de Benich, que lo hace con útero abierto, en aquellas cesáreas que en ese momento yo voy a pasarle el producto sale al paciente y el útero se comienza a sangrar. Y esto es totalmente atónico. Hago mis medidas de compresión uterina y manual, y le pongo uterotónico y no responde, entonces no dudo y hago mi Benich. La otra sutura compresiva que mencionamos es la sutura compresiva de 8. Puede que sea una de las primeras suturas que se empezó a usar, ¿no? Se hacen múltiples suturas cuadradas en la cual se va a abarcar todo el espesor del útero. Como verán, miren acá, todo el espesor del útero va a abarcar, ¿no? De adelante hacia atrás, dando esta forma. Es muy bueno si nosotros de repente hacemos una sutura asociada con las otras suturas. Por ejemplo, ¿en qué caso? Cuando de repente es un útero neumatoso y no puedo hacer el niche, el colchón me puede ayudar. O de repente es un útero demasiado grande, que nos ha pasado, porque a veces el niche no funciona. Porque queda úteros están sobreextendidos y queda mucho espacio aún por comprimir. Entonces, el colchón puede ayudar en esas zonas que aún falta por comprimir, ¿no? Pero la desventaja, ¿cuál es? Es de que se requiere más tiempo, porque se requiere separar hilo de adelante atrás, de atrás adelante, luego vuelvo de adelante atrás, de atrás adelante, porque se pone un cuadrado. Eso aumenta más tiempo, ¿no? Y puede también dificultar las contracciones normales del útero y la evolución uterina. Y tiene un gran riesgo. ¿Cuál? El de provocar un pirometrio.
o en esta larga como hemetrix, y a la larga una sinequia uterina posterior, ¿no? Justamente por este riesgo en el que esta estructura compresiva está contraindicada en aquellos casos que nosotros sospechamos de una corionitis, ¿no? O los RPM prolongados no están recomendados hacer un push-up. ¿Por qué? Porque si yo sé que la cavidad uterina está contaminada, al hacer este cocho de por sí, por ser esta estructura, me pone en riesgo de un kilómetro y no tiene sentido riesgo si tiene una corionitis, ¿no? Entonces sería perjudicial, porque es una sepsis al paciente. No hay mucha información acerca de los resultados en relación a la superactividad posterior del paciente. Pero sí es muy útil. Por ejemplo, también es útil en casos, cuando yo estoy frente a esos atletismos vocales a nivel de segmento, ¿no? Obviamente ahí no me ayuda a una compresiva, pero sí me puede ayudar una porchón a ese nivel, en la parte segmentaria abajo, ¿no? Tiene sus indicaciones, ¿no? Y a veces es muy útil en determinados casos. Es importante que ustedes lo conozcan. La otra técnica de cirugía conservadora es lo que es la desarterialización uterina. Eso también en los últimos años se ha dado bastante, ¿no? En la cual uno puede hacer una ligadura uni o bilateral de las arterias uterinas. Acá es conocida inicialmente la técnica O'Leary, y últimamente el doctor Posadas ha publicado bastante sobre su técnica que tiene el mismo efecto, ¿no? De bloquear la irrigación a nivel de las arterias uterinas, ¿no? Ahora lo vamos a mostrar. La triple ligadura o la técnica de Selignikov, en la cual ligamos las arterias uterinas, las ováricas y la de Samson, que discurren por el ligamento redondo. Y la ligadura arterial progresiva, la White, que requiere 5 pasos, o la ligadura escalonada, como llamamos. También eso también requiere de más experiencia, ¿no? Y se hace solamente en determinados casos. Nosotros nos vamos a quedar con estas dos primeras, y es lo más importante, que con eso vamos a resolver más del 80% de hemorragia postparto, si queremos hacer una cirugía conservadora. Para eso es importante conocer la anatomía. Recordemos que la uterina es rama de linfogástrica, vía interna, ¿no? Ingresa a nivel del istmo y discurre en forma lateral hacia arriba para anatomosarse ¿con quién? Con la ovárica, que proviene de la aorta. La ovárica viene de la aorta, irriga el ovario, salen sus ramas tubáricas y se anatomosa con la uterina. Y un vaso que no cobra mucho, que normalmente en casos de ginecología no cobra mucha importancia, pero en casos de obstetricia sí, porque ese vaso es hipertrófico, que es la famosa arteria de Samson, ¿no? Que aunque su aporte es menos del 5% sangre al útero, de todas maneras es importante, ¿no? Para tener en cuenta si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer la triple ligadura. Nosotros, si bloqueamos las uterinas, solamente las uterinas, estamos bloqueando el 80% de la irrigación al útero. Si a eso le sumamos la ligadura de las ováricas bilateral, estamos bloqueando el 90%. Y si a eso le sumamos el Samson, prácticamente bloqueamos el 95%. Entonces, queda la preocupación. Si yo prácticamente desarterializo el útero, ese útero puede estar desvitalizado. Uno diría, ¿no? Sin embargo, no ocurre así, porque verán que hay varios arcos arteriales y hacen anastomosis con estos vasos, las célico-vaginales. Las célico-vaginales que también se hipertrofian durante el embarazo y se encargan de mantener y tal a este útero cuando hacemos la desasterilización, ¿no? También hay estudios que han comprobado que pacientes que han sido sometidas a una desasterilización uterina, 70-80% de estos pacientes pueden tener una fertilidad normal, un embarazo sin problema. Entonces, para la técnica quirúrgica que se necesita para hacer este tipo de desasterilización, obviamente tenemos que tener reexposición de la arteria uterina. Esto generalmente mediante disección del peritoneum visceral anterior cuando se trata de la técnica O'Leary, y el abordaje es posterior cuando se trata de la técnica Posada. ¿Para qué? Para poder identificar la arteria uterina, ¿no? La rama ascendente, ¿no? Y se liga a su llegada al istmo con material absorbido. Vamos a hablar de la técnica Posada. Entonces, como dice, la técnica Posada tiene un abordaje posterior para ligar la arteria uterina. Vamos a identificar el lugar anatómico de la arteria, visualizar los sitios vasculares de entrada y salida del punto de sutura, hacer un punto transfictivo en un solo tiempo. Debemos alejarnos 2 centímetros del paquete muscular, o sea, coger un poco de pared del pliométrico y hacer el nudo con una tensión sostenida.
Si tenemos una idea vacía, podemos colocar una pinza aquí en el nudo para que no se deslice ese nudo. Miren acá por ejemplo la técnica, cosa que mañana también lo vamos a hacer en el taller, es un abordaje posterior, en un solo tiempo, tracciono suavemente estos vasos del infundíbulo y busco un espacio avascular. Introduzco la aguja casi con 2 centímetros por dentro del borde, con la intención de no coger estos vasos, los vasos uterinos que están laterales al útero, con 2 centímetros, y salgo por la zona vascular. Miren acá, poniendo mis dedos por detrás, cuidando de no coger la vejiga, ¿no? Rechazando, ¿no? Y en un solo tiempo hago todo y hago el nudo en la parte posterior. Pero eso no queda ahí, eso se hace bilateral y eso se acompaña de la ligadura de la arteria tubárica terminal, la que se está, si en la significó, digamos, la várica, en posadas, digan la tubárica terminal, que también se anastomosa por la uterina. Igual, miren acá, se tracciona suavemente la trompa, cerca a la fimbria, hasta poder identificar el vaso, este paquete vascular, que es la rama terminal tubárica. Y hago la ligadura. La técnica posadas incluye esos dos vasos, ¿no? Tanto la uterina como la tubárica terminal. Y debe quedar así. En la técnica Seleunikov es una triple ligadura. Para esto sí necesitamos disecar la fase anterior del ligamento ancho para poder visualizar bien la arteria uterina. Algunos hacemos incluso una ventana en todo el ligamento ancho para coger todo el paquete, ¿no? Lo podemos hacer con una aguja ayudado de una pinza, ¿no? O con los dedos, en la cual nosotros podemos coger acá en forma de pinza, obviamente con esta mano, si uso la derecha, tracciono y asimilar suavemente, haciendo el paquete. Los vasos tienen que estar entre mis dos dedos, ¿no? Sensitivos. Y según así como la técnica posada, tengo que hacerlo cogiendo por lo menos 1 centímetro, ¿no? De diámetro. Eso es por delante, ¿no? La ovárica, como les decía, es este punto que se hace el arco que forma por debajo del ligamento útero-ovárico y el ligamento redondo, ¿no? Esa es la triple ligadura de Seleunikov. La técnica O'Leary, solamente acá, es también ahorita, seco la hoja anterior, el ligamento ancho, para poder visualizar la arteria uterina, 2 centímetros, las suturas son 2 centímetros por debajo de la víscera, ¿no? Y le hago también, cogiendo con 1 o 2 centímetros de aparte del diámetro, para hacer una ligadura de ese nivel. Bien acá, algunos recomiendan hacer un segundo punto, 1 centímetro por debajo, para asegurar bien que no, digamos que la sutura, la ligadura, ¿no? Una forma práctica, ¿cuál es? Es, cuando yo hago la ligadura, obviamente voy a sentir el pulso de la uterina debajo. Si hago una buena ligadura, ya no debo sentir el pulso por encima del nudo, ¿no? Es una forma práctica, ¿no? Ahí está. Esta es la técnica SEA, que es el pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal, que se lo iba a acá al inicio. Es una técnica sencilla. Cuando estamos nosotros frente a una hemorragia postparto, un parto vaginal, ¿no? Y vemos que la paciente está usando teletónicos y no cede, y nosotros queremos, sabe que esta paciente requiere un manejo quirúrgico, hasta que la paciente sea derivada o suba a hacer operaciones, ¿no? Pueden tomar minutos. Durante esos minutos, la paciente puede sangrar. Y justamente para contener el sangrado, nosotros pinzamos las arterias uterinas por vía vaginal. La técnica es sencilla, solamente teniendo un espéculo o 2 valvas, identifico el cervix, pinzo el labio anterior y posterior, lo tracciono suavemente hacia mí y identifico la zona de disco, los cardinales. Y justo a ese nivel, usando una pinza curva y hacia adentro, yo coloco, pinzo el lado izquierdo.
Me voy al lado contralateral, pinzo el lado derecho. Y una vez que he pinzado las dos arterias, suelto, saco las valvas y saco los labios, las pinzas que van cogiendo los labios, junto la pierna del paciente y la subo a hacer la operación. O la derivo de repente a un lugar donde puedan hacer el manejo quirúrgico, ¿no? Entonces, esta técnica es importante y el doctor Sea, por ejemplo, en México, lo ha difundido a nivel de la atención primaria, su profesión de atención, y prácticamente ha logrado controlar, evitar muchas muertes maternas por hemorragia, ¿no? Como verán, no es muy complicado. Incluso acá en la capital lo podemos hacer cuando una paciente está en espera en sala, ¿no? O está trasladándose a hacer operaciones y sale de papas que podemos colocar. Es una técnica muy práctica y nos ayuda a evitar sangrado. Es obvio que si nosotros clampamos bien las uterinas, el sangrado se va a ver disminuido y eso lo vamos a objetivar. Y dicen que está haciendo su efecto este pensamiento, ¿no? Hay, como les decía, hay muchas técnicas que nosotros podemos exponer para hacer el control del hemorragia. Cuando estamos con una paciente con una operación de hemorragia postparto, o incluso cuando está en el acto operatorio con una hemorragia, nosotros tenemos que hacer el control vascular. Si bien es cierto, muchas veces es difícil evitar un sangrado, ¿no? Pero debemos también evitar que no sea un sangrado. Lo que más podemos hacer es controlar la hemorragia, ¿no? Ya sea utilizar estas diferentes técnicas que estamos mostrando, ¿no? Y en caso ya de no responder a estas técnicas, nosotros tenemos que ser más radicales y haremos ahí sí la histerectomía, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta, porque recuerden, si nosotros no controlamos, no manejamos los tiempos y la paciente sigue sangrando y la paciente se descompensa, va a ser difícil hacer un manejo conservador. El manejo conservador está destinado sobre todo en aquellas pacientes, primero, que esté hemodinámicamente estable. Segundo, que sus factores de población no estén alterados, que hay un crinógeno adecuado, con signo de 200, plaquetas con signo de 150.000. Y lo otro, con el objetivo también de preservar la fertilidad. Pero si por el contrario, yo tengo una paciente que ha hecho una hemorragia, ha bajado más del 10% de su hematocrito, está taquicárdica, está con el crinógeno de 200, querer hacer un manejo conservador, ahí sería peligroso, porque esta paciente se va a descompensar, ¿no? Es mejor ahí, de repente, ser mucho más radical, ¿no? Hay cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Para hacer el manejo quirúrgico de las hemorragias, ¿no? Así como la técnica sea, si nosotros clampamos bien ambos lados desde las uterinas, el sangrado, pero eso no queda ahí. O sea, este es un manejo temporal hasta dar la solución definitiva. O sea, hasta el momento que se va a pasar. Y también la recomendación, estas pinzas no se sacan cuando llegas a la operación, se sacan en el momento de que si yo he decidido hacer manejo conservador y digo las uterinas por día abdominal, en ese momento yo recién saco esas pinzas, ¿no? Es cosa que tenemos que tener en cuenta. Así como el balón de Bacri. El balón de Bacri, si te puede estar dentro del paciente durante 24 horas. Pero si el balón de Bacri está haciendo efecto, antes de 24 horas yo puedo ir poco a poco a ir retirando, o sea, sacando un poco de líquido de 100 cada hora, 100 cc, valorando su presión arterial, valorando su frecuencia cardíaca. Pero si el balón de Bacri no me está haciendo su efecto, yo tengo que derivar oportunamente a la paciente, ya sea a un instituto de mayor complejidad o, si el caso no esté preparado, hasta que vengan los médicos que están en condiciones de hacer un manejo quirúrgico, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso. Sobre eso, hay otras técnicas, pero ya no quirúrgicas, como dice el Placa Pichón, que mañana se lo vamos a usar, ¿no? Lo hagas en el taller, ¿no? Que también son técnicas que si se usan en forma simultánea, ayudan a poder controlar la hemorragia estérica, ¿no? Es muy útil, sobre todo en lo que es centros de atención primaria, cuando no tenemos los recursos y queremos referir a pacientes, para subirnos en buenas condiciones, obviamente vamos a evitar un desenlace fatal, ¿no? Y van a llegar, digamos, en condiciones más estables hasta una institución de mayor complejidad y darle el manejo adecuado. Bien, si bien es cierto que existen muchas técnicas, yo les quise ilustrar con lo que he hablado,
porque ya mañana sobre el taller vamos a ser más educativos, ¿no? Ahí donde prácticamente van a poder desarrollar mejor su entrenamiento para que en el momento de que ustedes tengan la oportunidad de hacerlo en el campo operatorio, le va a ser mucho más fácil. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Cuál es la técnica conservadora que utiliza más en la universidad? La conservadora. Nosotros más estamos usando ahora lo que eran estructuras compresivas de Benich, Feynman, ¿no? Y la desarticulación, ¿no? Ahora, si me preguntan cuál de ellas es más, va a depender mucho del origen de sangrado. Hay cuestionamientos en usar las dos técnicas simultáneas. Algunos colegas no están de acuerdo con usar las dos técnicas simultáneas. En lo personal, en algunos casos de hecho, no he tenido, digamos, efectos adversos, como que se reporta necrosis uterina, ¿no? O piometro. No lo he tenido, ¿no? Pero sí algunos lo han descrito, ¿no? Ahora, si me dijera cuál sería, yo siempre digo, haga lo que mejor sabe hacer. Es un lema que yo aprendí, ¿no? Que creo que a muchos están usando, ¿no? Si usted sabe hacer mejor en la estructura compresiva, hágalo. Si usted sabe hacer mejor la estructura al primer, hágalo. El detalle es saber de dónde está el sangrado, como decía. Por ejemplo, si el sangrado proviene de un sector 2, de la zona del segmento cervix, obviamente la estructura compresiva no me va a ayudar ahí. Está por demás privado. Tengo que hacer una desarterialización. Si el sangrado es el sector 1, sí, una estructura compresiva me va a ayudar. Pero ojo, también, ahí viene lo otro. ¿Cómo yo sé si la estructura compresiva me va a hacer efecto? Efectivamente, esto está totalmente flojo, ¿no? Y yo hago de frente la estructura compresiva, ¿cómo sé que va a hacer efecto? Una prueba práctica es, cuando yo veo un útero que está sangrando, lo primero que hago, esta maniobra, comprime el útero de esta forma, el cirujano. Solamente eso. No masaje, cachetar como unos que les enseñaban, ¿no? No, acá comprimo. Nada más es compresión. Ustedes háganlo y cuando están operando, y se van a ver que es una piedra. Si es un útero anatómico y yo hago esta compresión y el útero se contrae, pero luego se relaja, pero se contrae, ese útero sí va a responder a una supercompresión. Pero si este útero, yo lo hago esto y sigue flojo, nada más está hacerle una supercompresiva. Porque si esta maniobra no te responde, entonces ¿qué sería más útil? Una desarterialización. La desarterialización también es útil para lo que es el manejo de las hemorragias. Y hoy uno se puede preguntar, ¿pero este sigue flojo? ¿Cómo saber si ya le dijeron que está medio flojo? No te preocupes. Ya se le da una proteína, ya se una variante, si eso lo que dura, el sangrado es el mismo. ¿Cómo lo compruebas? Fácil. A la paciente, al personal técnico, a ver, quiero que vea cavidad vaginal. Levanta y se va a ver. Con la cavidad, comprime. Si no sabe nada, que sí que esa estructura está bien hecha. Pero si la estructura no está bien hecha, igual no se grande. Por eso una prueba también que se recomienda cuando hagan esta situación es verificar el sangrado después del procedimiento. Simplemente que levanten los campos y el cerebral se prohíbe vaginal, aún hay sangrado activo, ¿no? Pero como decía también lo otro, también no me va a ser útil yo creo que la paciente no está en medida compensada o ya está alterando su población. De nada sirve, va a seguir sangrando. Entonces, hablo, por ejemplo, ¿cómo está su pinófilo? ¿Cómo están sus plaquetas? Si está taquicardia, si potencia, si el pinófilo está, digamos, por debajo de 200, no me arriesgo, mejor le voy a decir. ¿No? Entonces, tiene sus indicaciones, los momentos acá son importantes, ¿no? Y en la desarterialización, se puede tomar las venas también, los ojos. Este es el paquete, todo el paquete se toma. Por eso que lo hacemos siempre 4 centímetros o 2 por debajo de la istro. ¿Puedes hacerlo? No se preocupe porque de la istro, las esterectomías no somos muy abajo.
¿No? Ah, Ahí no, no. Perfecto. Miren. Vale. La trina viene para acá. El uréter lo abarca y se va para abajo, ¿no? A nivel del OSI, va a ser dentro del trina. Yo calculo ese nivel, ¿no? Obviamente más abajo no voy a encontrar trina, vamos a hacer. Obviamente nosotros hacemos líder ese nivel, ¿no? En 2 o 4 centímetros para abajo hacemos justamente en la entrada, en las partes ascendientes. Ahí es donde. Por eso que Oley, ¿qué hace? Diseca la hoja anterior. Y ustedes van a ver, cuando hacemos nuestro plan, botamos la vejiga, vayan por este lado para visitar. Van a ver la utilidad cómo está ahí. Toda ella, ¿no? Mostrando sus curvas, ¿no? A ese nivel es un punto. Y el uréter más abajo. ¿Y qué tal segura? Diseca un poquito más acá y va a ver el uréter para este lado. No lo va a ver, punto se hace para acá. Si no hago el punto así, ahí sí puedo coger el dedo. ¿No? ¿Qué ha pasado? Me había mejor una vez una paciente de una cesárea que una expulsión prolongada. La colega que operó, no con el paciente, con el que operó, se desgarró. Dentro de acá, hasta abajo. Entra el colega y obviamente comienzan a hacer sutura para sostener con caso grande. Por ahí viene un científico y hace un punto así. Y yo digo, ten cuidado con los puntos, porque parece que cuando hacemos así, después yo un dedo. Porque yo termino así. Los puntos son transversales. Cuando yo lo veo, vamos a ver, yo me cuento qué está pasando, yo creo que está en un derecho. Y dije, no, me dice, vamos a ver entonces cuando el informe dice, ¿no? El nivel estaba cuadrado, el nivel, con el nudo que había hecho. No lo había seccionado nada. Entonces, ¿qué se liberó eso? Y esas consideraciones técnicas, no las tomamos en cuenta, y a veces ni siquiera vamos a ver después, porque va a ser olvidado por otro nivel. ¿No? Sí, ha ocurrido. ¿No? Entonces, hay que disecar bien. Pero, como le digo, ¿cuándo es más riesgo? Cuando hacemos las suturas escalonadas. Que no les he mencionado porque tiene más experiencia. Y requiere de 12 cirujano de experiencia. Porque ahí sí, además de esto, ya tiene que ser un punto más abajo. Casi ser identificado. ¿No? ¿Por qué? Porque puede haber variantes de lo debido, perdón, se va a pero no dos personas porque no hay un punto más arriba y por seguridad nacimos en mi caso uno hace 2 minutos por seguridad, ¿no? Pero con uno de otras cosas hace 3 segundos, ¿no? Controlado bien, no hay problema. Como digo, una forma práctica, curso. Si estás obviamente por debajo, la tiene. Por debajo del nudo, no debe latir. Si late, dice que me falta. Tengo otro nudo por seguridad. Para realizar los puntos tanto de Lynch y Kalman, yo recomiendo que hay el View o el Chrome. ¿Qué número? El uno, el inglés es el idioma resistente. Si nosotros queremos un hilo de absorción tardía, ¿no? El caso se digiere más rápido, una semana, 15 días. El otro de los más 20, 21 días, claro, tiene mejor efecto, más prolongado, ¿no? Pero ambos son buenos, pero mejor sería el ¿no? Es más resistente. Y es recomible, pero de la absorción tardía, ¿no? Es lo que recomiendo. Sí, pero tengo que indicar, sí, claro, sí, lo puedo hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un hematoma, ya, y se va a ligamento ancho, antes que diseque todo, porque si diseque no me va a acá, ¿no? Pongo unas pinzas acá para proteger el hematoma, diseco abajo, lo digo acá. Digo acá y digo acá, porque acuérdense, el hematoma no se entra en la uterina, sino en el ovario, ¿no? Sí me ayuda, pero tengo que hacer antes de que el hematoma sea participante. En el caso de matomar, digamos, la utiliza en lugar que también. ¿De acuerdo? Porque acuérdense que todas las dos ingresan a la famosa, ¿no? En caso de hematoma. Porque cuando se tenía suficiente con uterina, como ley, pueden hacer posadas los dos, la tubálica distal con la uterina, o si único, la triple. Todos los tres
demostraron ser efectivos, ¿no? Por encima del 95% de su efectividad, ¿no? Para el control de esa hemorragia. Y lo indicó. Mañana tenemos un taller que va a ser mucho más práctico para implementar, para hacer proyecto y cuando esté en el quirófano, pongan en práctica. Por lo menos empiecen a disfrutarlo, ¿no? Para que puedan reconocer el anatomía, ¿no? Que es lo que es importante cuando hacemos la investigación, ¿no? Reconocer la anatomía. Muy bien. No sé si hay otra pregunta. Pero, entonces, creo que cerramos, ¿no? Hay un examen post que es el mismo del inicio, pero ya teniendo los conocimientos de la ponencia, me parece que pueden responder. Que voy a postular a partir y cuando se cerrar el examen. Ya. Bueno, muchas gracias.